En este vídeo vamos a corregir los ejercicios de la ficha de repaso para el examen de recuperación de la parte de masa y mol. En esta ficha tenéis varios ejercicios, todos sobre cálculos de cantidad de materia, masa, mol, moléculas, átomos, moles de átomos, etc. El primer ejercicio que estamos viendo aquí nos pregunta dónde hay más cantidad de moles. Si en 1,34 gramos de agua, 1,34 gramos de trióxido de azufre y 1,34 gramos de neón. Para contestar en cuál hay más cantidad de moles, pues vamos a calcular los moles de las tres sustancias. Partimos de gramos de agua. Para relacionar gramos con moles, que es lo que tenemos que calcular, necesitamos la masa molar del agua. 1 por 2 más 16, 18 gramos mol. Partimos de 1,34 gramos de agua, que es lo que tenemos, y la tenemos ahí, está hecha la operación con un factor de conversión. Podríamos haber hecho esto mismo con la fórmula número de moles masa partido masa molar del agua. Y habíamos calculado los moles dividiendo 1,34 entre 18 y nos daría 0,074 moles de agua. El siguiente lo mismo, tenemos masa de trióxido de azufre. Si calculamos la masa molar, 32 más 16 por 3 me daría 80 gramos mol. Lo tenemos hecho con factor de conversión, partiendo del dato que nos da 1,34 gramos de trióxido de azufre y con factor de conversión con la masa molar, 80 gramos en 1 mol. Podemos hacerlo también con la fórmula masa partido la masa molar del trióxido de azufre. Y el número de moles sería 1,34 entre 80. La tercera sustancia que nos da es el neón, nos da también masa. La masa molar, en este caso de ese elemento, sería 20,2 gramos por cada mol. Escribimos el dato de partida, la masa que nos da de neón y el factor de conversión con la masa molar. 20,2 gramos hay en un mol. Escrito en factor de conversión o con fórmula. Y el número de moles sería 1,34 partido 20,2. Los números que tenemos serían 0,074, 0,017 y 0,066. Me estaba quedando así porque está mal contestado. Este es el número más pequeño. Vale. ¿Dónde hay más? Más es en el agua. Vale, estaba bien. Mayor número de moles o más moles en el agua, porque es el número más alto. Pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice que calculemos la masa de hidrógeno que hay en 200 gramos de metano, 80 gramos de propano y 50 gramos de hidruro de calcio. Nos pide masa de un elemento y nos da masa de 3 compuestos. Pues para poder contestar la masa de un elemento y si partimos de la masa de un compuesto, simplemente tenemos que hacer una proporción con la masa de ese elemento dentro del compuesto. Es decir, nosotros partimos de 200 gramos de un compuesto y lo que queremos es la masa de carbono que hay aquí. Si yo escribo la masa molar, que la estáis viendo aquí a la derecha, hay 12 gramos de carbono y 1 por 4, 4 gramos de hidrógeno. Luego hay 12 gramos de carbono en cada 16 gramos de metano. Yo parto de 200 gramos de metano, eso es lo que tengo. Y quiero saber cuántos gramos de carbono hay ahí. Pues yo sé que por cada 16 gramos de metano, 4 son de hidrógeno. Colocando el factor de conversión, yo obtengo que hay 50 gramos de hidrógeno en 200 gramos de metano. Hacemos lo mismo con el propano. Propano es C3H8. Pues la masa molar sería 12 por 3 y 1 por 8. El hidrógeno sería 8 gramos de hidrógeno
en 44 gramos de propano. Esa es la proporción. Luego yo parto del propano, 80 gramos, y escribo la proporción del hidrógeno en el propano. 8 gramos de hidrógeno en 44 gramos de propano. Y me da 14,55 gramos de hidrógeno. En el apartado C me da 50 gramos de hidruro de calcio. Hay que escribir la fórmula, CaH2. Bueno, hay que escribir las tres. Y la masa molar del hidruro de calcio sería calcio 40 y 1 por 2. 2 gramos de hidrógeno en 42 de hidruro de calcio. Esa es la proporción del hidrógeno dentro de este compuesto. Por lo tanto, la proporción sería 2 en 42 y partimos de la masa que me ha dado el ejercicio. Gramos de hidruro de calcio se va con gramos de hidruro de calcio y me quedaría la masa de hidrógeno. Por lo tanto, ese sería el ejercicio 2. Creo que al principio aquí os dije algo mal. Os dije carbono, esto que señalé aquí y este de aquí. Nos vamos al ejercicio 3. Dice, calcula los átomos de fósforo y de cloro que hay en 320,38 gramos de pentacloruro de fósforo. Luego partimos de esta masa de un compuesto y nos pide átomos de cada uno de los elementos que lo están formando. La fórmula del compuesto PCl5. La masa molar la necesitamos, pues la del fósforo y 5 veces la del cloro. Esa sería la masa molar total. Como tenemos tenemos gramos, con la masa molar calculamos los moles, primer factor de conversión. Gramo con gramo y tenemos moles. Para calcular los átomos necesitamos las moléculas, puesto que este ejercicio tenemos un compuesto. La relación entre mol y moléculas me lo da el número de Avogadro. Un mol de pentacloruro de fósforo tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de PCl5. Yo ya tengo las moléculas. Esto es una molécula. Una molécula de PCl5. Y una molécula tiene un átomo de fósforo y 5 de cloro. Cojo el número de moléculas que yo tengo, que ya teníamos calculado, y ahora relaciono. Una molécula de PCl5 tiene un átomo de fósforo. Por lo tanto, me saldría ese resultado, que es lo mismo que tenía átomos de fósforo. Vuelvo a coger las moléculas y ahora hago la relación. Una molécula de PCl5 tiene 5 átomos. Molécula abajo y átomos arriba. Multiplicamos por 5 y me queda 4,63 por 10 elevado a 24 átomos de cloro. En el ejercicio 4, a ver si lo vemos bien, tengo 0,6 moles de clorobenceno, C6H5Cl. Me pide las moléculas, luego yo parto de los moles y tengo que calcular las moléculas. Tengo un compuesto, por lo tanto el número de Avogadro me da la relación entre mol y molécula para este compuesto. Escribimos siempre el dato de partida, el dato que me da el ejercicio, mol abajo, que se simplifica con mol. Y ya obtengo las moléculas de clorobenceno. Me pide átomos de hidrógeno. Pues en una molécula, esa fórmula que yo tengo ahí, una molécula tiene 5 átomos de hidrógeno. Lo saco de la fórmula. Parto de las moléculas y escribo la relación. Una molécula, 5 átomos de hidrógeno. Molécula abajo, para simplificar, y átomos arriba.
moles de átomos de carbono. Moles de átomos no es el número de átomos, sino la agrupación 6,022 por 10 elevado a 23, agrupación del número de átomos de carbono. Esa proporción me la da mucho más sencillamente los moles. Si yo tengo 0,06 moles de este compuesto, cada compuesto tiene 6 veces más de átomos de carbono. Por lo tanto, cada mol de esa molécula tiene 6 moles de los átomos de carbono. Como yo lo que tengo son 0,6 moles de moléculas de clorobenceno, no hace falta poner moléculas porque yo al ver la fórmula ya se sobreentiende que eso es una molécula. Cada mol de moléculas tiene 6 moles de átomos. Se sobreentiende que si yo estoy viendo carbono, son átomos. Y la relación entre los moles de moléculas y los moles de átomos me la da la fórmula del compuesto, lo mismo que si yo tuviese moléculas y átomos, puesto que la proporción es la misma, moléculas y átomos, que moles de moléculas y moles de átomos, porque el concepto de mol está relacionado siempre para cualquier tipo de partículas con 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Por lo tanto, me daría 3,6 moles de átomos de carbono. Y lo que estáis viendo son los 3 apartados del ejercicio 4. El ejercicio 5 nos dice, calcula el número de átomos de fósforo que hay en 2 gramos de fósforo y el número de moléculas que hay en 2 gramos de tricloruro de boro. Luego en el primer apartado tenemos un elemento que está formado por átomos y en el segundo tenemos un compuesto que está formado por moléculas. Por lo tanto, en los dos casos, los moles van a relacionar en un caso directamente con átomos porque tengo un elemento y en otro caso con moléculas porque lo que tengo es un compuesto. Pero necesito los moles. Como tengo 2 gramos de fósforo, lo primero que tengo que hacer es calcular moles. La relación entre masa y moles con la masa molar o, esto también lo puedo hacer con la fórmula, ¿vale? 2 entre 31 me daría los moles. Y ahora ya, como lo que tengo es un elemento, pues un mol de fósforo, el número de Avogadro, me da el número de átomos que hay en esa cantidad, que me daría 3,88 por 10 elevado a 22 átomos. En el apartado B me pide moléculas y me da tricloruro de boro. Y tengo 2 gramos de tricloruro de boro. Si calculamos la masa molar, podemos hacer un primer factor para calcular los moles. Este primer factor que estáis viendo ahí también se puede hacer con masa partido la masa molar del tricloruro de boro. Si tenemos ya los moles, o con factor o con fórmula, ahora el concepto de mol y el número de Avogadro relaciona el mol de este compuesto, del tricloruro de boro, con el número de moléculas que lo están formando. Cuando escribís varios factores enganchados, gramo arriba, mol arriba y mol abajo, y el resultado ya me da moléculas. En el ejercicio 6, disponemos de 32 gramos de metano, el metano CH4. Calculamos moles, moléculas, átomos de los dos elementos y moles de átomos de los dos elementos. Luego, primer relación,
tenemos masa y queremos calcular moles. Para eso necesitamos la masa molar. 12 más 1 por 2. Aquí está hecho con un factor de conversión. Este apartado A también lo podíais haber hecho con la fórmula. 32 entre 16 me da 2 moles de metano. El metano es un compuesto, por lo tanto la relación entre mol y moléculas me la da el número de Avogadro. Un mol de metano contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Mol es el punto de partida, mol abajo y tenemos ya las moléculas. Para calcular átomos, pues la fórmula, eso es una molécula. Una molécula de metano tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Eso me lo da la fórmula. Por lo tanto, esa relación es la que yo uso aquí. Una molécula de metano tiene un átomo de carbono y una molécula de metano tiene 4 átomos de hidrógeno. Y esa proporción la obtengo mirando la fórmula en cada ejercicio con el compuesto correspondiente. Partimos del dato que ya teníamos, moléculas, molécula abajo, para simplificar, y obtenemos en el primer caso los átomos de carbono y en el segundo los átomos de hidrógeno. En el apartado D me pide los moles de átomos. Lo acabamos de hacer. Los moles de átomos yo los puedo relacionar con los moles de moléculas que tenía. Aquí tengo los moles de moléculas. 2 moles de moléculas. Cada molécula tiene un átomo de carbono. Por lo tanto, cada mol de metano tiene un mol de carbono, porque esa proporción me la da la fórmula, tanto en átomos como en moles. Y lo mismo para el hidrógeno. Otra vez la fórmula, pero en este caso mol de moléculas y mol de moléculas abajo. Y lo que me da sería mol de átomos de hidrógeno o mol de átomos de carbono. Ahí estáis viendo los 4 apartados del ejercicio 6. En el ejercicio 7, si no lo usan, dice que encontremos el número de moléculas de carbonato de calcio, eso es una sal ternaria, de carbono con la valencia 6. Coloco oxígenos para superar al número 6, que serían 3, y me quedaría 2 menos. Y el calcio 2 más. Me quedaría Ca2 y CO3 2, simplificado, CaCO3. Pero este carbonato de calcio está en 435 gramos de una piedra caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 28,7%. Esa riqueza de una piedra caliza en carbonato de calcio me indica que en cada 100 gramos de la piedra caliza, 28,7 gramos son de carbonato de calcio. Luego, si yo tengo 435 gramos de caliza, yo no puedo calcular las moléculas de carbonato de calcio con esa masa. ¿Por qué? Porque esa masa no es de carbonato de calcio. Solo un 28,7% es el carbonato y el resto son otras sustancias diferentes que no tienen moléculas de carbonato de calcio. Luego tengo que empezar sabiendo cuánto carbonato de calcio tengo. Pues ese factor de conversión sale del porcentaje. En cada 100 gramos de la caliza, 28,7 son carbonato de calcio. Siempre escribo primero el dato que me da, caliza. Pues caliza va abajo. Y obtenemos ya gramos de carbonato de calcio. Como lo que me pide son moléculas, la sustancia que yo tengo es un compuesto, pues calculamos la masa molar, 40 más 12 más 16 por 3 es 100. Parto de la masa de carbonato de calcio.
Este factor de conversión también valdría la fórmula. Masa entre la masa molar. Y ya tengo los moles. Y ahora, relacionar moles con moléculas es el número de Avogadro. Un mol de carbonato de calcio contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Parto del anterior, mol está arriba, mol abajo y el resultado son las moléculas de carbonato de calcio que hay en esa piedra caliza. Ejercicio número 8. Dice que la estricnina es un potente veneno que se ha usado como raticida. Tiene una fórmula C21H22N2O2. Y lo que tenemos es 1 miligramo de estricnina. Tengo que calcular moles, moléculas y átomos de nitrógeno. Lo primero, cuidado, que tenemos miligramos, tenemos que pasarlo a gramos para todo el cálculo de moles, moléculas y átomos. La masa molar, que sería 12 por 21 más 1 por 22 más 14 por 2 más 16 por 2. Como tenemos masa, ese es nuestro punto de partida, la masa molar me da los moles. Este cálculo lo podéis hacer también con la fórmula. Masa molar del compuesto. Una vez que tenemos los moles de estricnina, lo que me pide son moles de carbono, pues entre mol de moléculas y mol de átomos simplemente relaciono por la fórmula. Cada molécula tiene 21 átomos de carbono, pues cada mol de moléculas tiene 21 mol de átomos. Esa es la relación entre los moles de las moléculas y los moles de los átomos. Y aquí tenemos el dato de mol de átomos de carbono. El apartado B me pide moléculas, pues la relación entre mol y moléculas me lo da el número de Avogadro. Mol lo tenemos arriba, mol abajo. Y en el apartado C me pide átomos, pues partimos de moléculas y una molécula tiene 2 átomos de nitrógeno. Moléculas arriba, molécula abajo. Y ese 2 simplemente mirando en la fórmula. Y aquí tendríais todos los apartados del ejercicio 8. 8 que bueno, para la fotocopia era 10 porque me comí yo el número 8. ¡9! El sulfato de amonio se utiliza como fertilizante en agricultura. Calcule el tanto por ciento en peso o en masa de nitrógeno en el compuesto. Esa es la composición centesimal. Sulfato de amonio. Sulfato viene de azufre y es una sal ternaria, con la valencia 2, 4, 6, con la 6. Coloco oxígenos para superar al número 6 y la carga sería 2 menos. El amonio es el ion NH4+. Al juntar el catión y el anión para formar la sal, este 2 viene ahí. Tengo que poner paréntesis para colocar el 2 y el 1 ahí. La masa molar sería 14 por 2, hidrógenos hay 4 por 2, 8, luego 1 por 8, 32 y 16 por 4. Como lo que me pide es solo el porcentaje de nitrógeno, pues el nitrógeno es el primero. 28 en 132 gramos de compuesto. Multiplicado por 100 porque me lo pide en tanto por ciento. Ese es el porcentaje o tanto por ciento de nitrógeno en el sulfato de amonio. Y ahora me dice, ¿qué cantidad de sulfato de amonio necesito para aportar a la Tierra 10 kilogramos de nitrógeno, del elemento? El nitrógeno está dentro del sulfato de amonio. Primero tenemos que hacer este cambio de unidades porque kilogramo no es la unidad que manejamos en química.
multiplicamos por 1000 para pasar a gramos. Como tengo gramos de nitrógeno y me pide gramos de sulfato de amonio, pues simplemente tengo que relacionar la proporción del elemento y del compuesto. Puedo coger dos proporciones. Esta, 21,1 gramos de nitrógeno en 100 gramos de compuesto. Pero también podía haber cogido 28 gramos de nitrógeno en 132 de compuesto. Puedo usar esta de aquí, ahí. Bueno, a la inversa. ¿Por qué? Porque parto de nitrógeno y el nitrógeno tiene que quedar abajo. Luego puedo escribir la que estáis viendo, o 132 gramos de compuesto en 28 gramos de nitrógeno. Y lo que me sale es los gramos de compuesto o de sulfato de amonio. Lo he pasado a kilogramos porque era un número muy grande. El siguiente ejercicio, pues este es el 10, vale. 10 o 12, vale, aquí no lo he cambiado, lo que queráis. En la naturaleza hay minerales de óxido de hierro, Fe2 o 3, como la hematita, o de sulfuro de hierro, FeS, como la pirrotina. Sabiendo que ambos minerales, suponiendo que ambos minerales fuesen igual de abundantes, determina cuál es más adecuado para obtener metal hierro. Vale, suponiendo que ambos fuesen igual de abundantes y que el proceso industrial para obtener el hierro a partir de ese compuesto fuese el mismo, que tampoco es, ¿vale? Pero de forma teórica lo que nos está pidiendo es en cuál de los dos compuestos hay más cantidad de hierro. Pues entonces tengo la fórmula de los dos compuestos que me la daba y simplemente lo que voy a calcular es el porcentaje de hierro en las dos sustancias. El que tenga más porcentaje de hierro me indica que me va a aportar más hierro si yo los traigo de ese compuesto. Masa del hierro por 2 y masa del oxígeno por 3. Esa es la masa molar del óxido. De hierro tengo esto en esa cantidad de compuesto. Pues hago el tanto por ciento del hierro, 111,7 en 159,5 y me da un porcentaje de hierro de 69,94. En el sulfuro de hierro tengo hierro más azufre y esa es la masa total. Luego la proporción sería 55,85 gramos de hierro en 87,85 del compuesto. Y en este caso esa proporción me da 63,57. Pues el que tiene, no hay mucha diferencia, pero ligeramente mayor porcentaje de hierro es el óxido de hierro 3, que tiene 69,94. ¿Vale? Luego aquí estáis viendo dos ejercicios en los que estamos usando esta proporción en masa o composición centesimal. Y nos queda el último ejercicio que dice que un hombre tiene una masa de 70 kilogramos. Si se supone que el 80% del cuerpo humano está formado por agua, luego este 80%, volvemos a tener aquí un porcentaje, significa por 100 gramos o kilogramos del cuerpo, 80 kilogramos o gramos son de agua en la unidad que yo quiera. Si el hombre tiene 70 kilogramos, pues el hombre tendrá agua y otras cosas. Pero a mí me pide el A, moles de agua, el B, moles de hidrógeno y de oxígeno, moléculas de agua, átomos de hidrógeno y de oxígeno. Pues los 70 kilogramos del cuerpo del hombre no me sirven para contestar al A, B, C y D. Lo que quiero sacar es la masa de agua, aplicando el porcentaje de agua en el cuerpo humano. 80 kilogramos de agua en 100 gramos del cuerpo. Pues si yo parto de los 70 kilogramos que tiene el cuerpo, kilogramos del cuerpo se va con kilogramos del cuerpo y 80 kilogramos de agua arriba. Me quedarían 56 kilogramos o 56.000 gramos de agua. A partir de ahí me pide moles. Pues para los moles la masa molar,
que no la tengo ahí escrita, la debí coger de otro ejercicio de arriba. La masa molar es 18. Podéis hacer ese cálculo con la fórmula. Y tenemos ya los moles de agua. Me pide moles de hidrógeno y de oxígeno, moles de los átomos que están formando esta molécula. Cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Luego, cada mol de moléculas de agua tiene 2 moles de átomos de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Por lo tanto, usamos esos 2 factores para calcular moles de átomos de hidrógeno, moles de átomos de oxígeno. En el apartado C me pide moléculas. Pues la relación entre mol y moléculas me la da el número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia, de cualquier compuesto, contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Como teníamos ya los moles de agua, mol de agua abajo y calculamos las moléculas. Después me pide los átomos. Pues la relación ya la hemos visto antes. Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y una molécula de agua tiene 1 átomo de oxígeno. Por lo tanto, esos serían los factores partiendo de las moléculas. Molécula de agua, molécula de agua. Y de abajo también. Lo único que en el primer caso estamos calculando los átomos de hidrógeno y en el segundo caso los átomos de oxígeno. Y este sería el último ejercicio que teníamos para repasar los cálculos de masa y